A lo largo de toda la historia de la humanidad ha habido muchos casos extraordinarios, a veces en apariencia fantásticos, pero real, verdaderos. Son casos que para la mente humana no tienen una explicación lógica. Por ejemplo, muchos vuelos en tiempos más modernos, tiempos actuales, han desaparecido vuelos con pasajeros. En algunos casos, varios años que han aparecido después en el mismo avión, los mismos pasajeros, aterrizando en un aeropuerto, quizás en un viaje de negocios, turístico, y ha habido el problema de que esas personas se han quedado perplejas pensando que, bueno, ¿qué ha pasado? Porque digamos, los controles del aeropuerto, ¿no? La torre de control ha visto aterrizar un avión que no esperaban. Y los pilotos no eran precisamente de ninguna línea normal en aquel tiempo. En fin, ha habido casos extraordinarios en que los pasajeros han quedado perplejos, porque han comprobado que ellos habían cogido el avión unos días antes, muy pocos, y años después habían aterrizado. Claro, eso para una mente humana normal, pues ese es un shock, es que no puede entenderse. Es como si usted sale a casa, digamos, a comprar, ¿no? Un día cualquiera, va a casa, compra en el mercado, vuelve a casa, pasa algo raro, ¿no? Se pierde un poco en las calles, quizás un día nublado o un día oscuro, tal, y vuelve a casa y no conoce su casa. Y la calle está cambiada. Y la gente viste de otra manera. Pero esos casos ya son frecuentes, ¿eh? No es una vez. Sean los vuelos, o sea, en personas que han comprobado que ellos habían venido de otra época. Hay casos muchos, ¿no? Los más conocidos, Robert Fence, otros vuelos que eran vuelos de trabajo o de vacaciones de México a otra ciudad, Acapulco y tal, y en un viaje que normalmente duraría horas, aparece en un aeropuerto y habían pasado varios años. Claro, o otro caso, es que son muchos, ¿no? Pero lo digo lo más frecuente, lo más mmm, conocidos, que la gente en general no lo cree, pero son hechos reales, pero no lo pueden creer. Hay el caso, por ejemplo, de muchos aviones y barcos y submarinos en la zona del Triángulo de las Bermudas, donde, que es un tema ya en su día, lo aclaré, en la zona, en el mar, en el fondo del mar de las Bermudas, hay ciudades antiquísimas, semejantes a las de los mayas, y pirámides, debajo del mar. Lo cual te hace pensar que algo extraño relacionado con aquellas ciudades pasa en esa zona, que ya en muchos casos aviones con pasajeros han desaparecido también. Y ya está prohibido a los pilotos volar en aquella zona, digamos, en las pistas de vuelo por allí no, porque saben que han desaparecido y pueden desaparecer. Y luego es un problema para las aerolíneas, ¿no? De explicar aquello, y se da por sentado, le dicen a la gente que ha sido un vuelo, un drama, que el avión ha perdido altura, ha perdido motor, se ha roto y ha caído al mar y no lo encuentran. O el vuelo de Malasia hace algunos años. Muchos casos. Pero ahora la pregunta, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué es ciencia ficción? ¿Es verdad? ¿El viaje en la barrera del tiempo? Porque por lógica, vamos, lógica dentro del sistema humano imperfecto, es que, bueno, el tiempo es de 24 horas, de acuerdo con las vueltas del sol y tal, la salida y puesta del sol y tal, en horas, y que, claro, están acostumbrados la humanidad a eso, hasta los animales, está. Pero sería insólito acostarte, te despiertas por la mañana después de haber dormido 6 o 7 horas y resulta que han pasado un año o dos. No lo puede soportar la humanidad, porque es ilógico, claro, dentro de la normalidad. Y entonces la gente puede enloquecer, decir, bueno, esto aquí que ha pasado, no lo entiende. Pero ha pasado en muchos casos, ¿eh? Gente hasta pequeños, un colegio ha desaparecido, una niña ha desaparecido. Hasta cierta zona con indígenas, todo el pueblo desapareció.
O el caso que ya verá que nos sale, dentro de las Torres Gemelas, dentro en aquel caso, ya saben, 2001, el 11 de septiembre y tal, bueno, pero que está en el aire, ¿no? No. O sea, es otra cosa la que la gente se ha pensado. Bueno, que allí había que volaron dos aviones que era insólito, ¿no? Dos aviones que se estrellan con las Torres Gemelas, se deshacen las Torres Gemelas, los aviones desaparecen, no queda ni un tornillo. Vamos, eso no pasa, ¿no? Un avión lleno de pasajeros que se estrella con una torre, bueno, se puede desintegrar el avión, destruir, caer las piezas, las ruedas, pero queda el avión en cacho, ahí no quedó nada. Pero más oscuro es que dentro de las torres quedaron atrapados oficinistas que estaban dentro, que se rompieron, claro, el sistema completo de las dos Torres Gemelas, pues los ascensores no funcionaban y luego el humo y tal, el gas, se quedó inaccesible el recuperar a aquella gente, que muchos, es curioso que después de aquello, que las dos torres se desintegraron, no hecho cacho ni los aviones desaparecieron, ni un tornillito, un avión más que supuestamente se estrelló contra el Pentágono, desapareció el avión también. El boquete está ahí, pero ¿y el avión? Y luego otro avión que supuestamente aterrizó en una zona antes de llegar a las Torres Gemelas, desapareció el avión. Quiere decir, son 1001 casos que, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Qué funciona? Y entonces la única explicación que tienen los medios, muy obligados a decir eso, que bueno, son fenómenos atmosféricos, que son fenómenos raros, o que son cuestiones que no hace falta investigar mucho, que los aviones se desintegraron porque el efecto pegaron contra una torre. Eso es imposible. Imposible. Un avión de esa magnitud, las ruedas, el motor, la caja negra del avión, los pasajeros, que no quede ni un rastro, ni un pelo, no sucede ni sucederá jamás. Luego, eso fue un efecto que no quieren entender, aunque algunos sí lo entienden, entre comillas, entenderlo, que hay ciertos asuntos, alto secreto, materia reservada, etcétera, o sea, que no dirían nunca. Pero esos fenómenos han pasado varias veces. Aviones han aparecido varios años después, con los pasajeros dentro. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí? Hablo de generalizando los aviones desaparecidos. He puesto un ejemplo, el caso de México, el vuelo hacia Acapulco, ¿no? En el año 1955 al 1992, que desapareció de la torre de vuelo, desapareció de todo, que los pasajeros pues, no se dieron cuenta. Que hicieron una aterrizaje en Acapulco y la torre de vuelo de Acapulco dijo, ¿quiénes son ustedes? No, venimos de México de tal línea, no, aquí no esperamos tal avión. Eso, y empezó la confusión hasta que ya aceptamos, aterricen y con seguridad a ver quiénes son, o bueno, pues un avión de terror o lo que sea. Y empezaron el problema que los pasajeros dicen, si nosotros hemos hablado hace unas horas, no, aquí no hay ningún vuelo y este avión no existe tampoco, esta marca. Y ustedes no existen porque empezaron a llamar a México y no, ese avión hace ya un montón de años que desapareció. No. Son fenómenos muy conocidos que gracias a Dios en Internet, pues, bueno, pues da las explicaciones que puede, pero sin llegar a una solución de nada. O sea, que dice, sí, estos casos pasaron. Mucha gente no los cree. Y muchos servicios secretos no quieren que la gente lo crea. Que eso no se toque. Eso es materia reservada, alto secreto. Que no se toque. Han desaparecido submarinos también y barcos en las Bermudas, en muchos sitios. Y hay muchos más casos de desapariciones de tribus enteras, de gente. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Los raptan en algún sitio? ¿No? Bueno, hay un fenómeno, y lo voy a explicar con mis palabras porque hay cosas que la gente no puede entender. Lo voy a decir en mis palabras, no tocando, digamos, anotaciones científicas con expresiones geométricas, técnicas, no, muy normal, normalito, que la gente, todo el mundo lo entienda. Bueno, pues el universo, en la Tierra, los planetas, la Luna, todo, no, como le digo la confusión de la gente, por eso no puede entender, que le han enseñado que todo es una evolución, que todo son casualidades,
que ha sido un Big Bang, que hace millones de años algo pasó que no entienden y no pueden con expresiones lógicas cómo se formó el universo, que fue una explosión, que de algo que no existía, que... Y te meten bolas que la ponen a la gente más tonta todavía. Y ya la gente dice, bueno, pues hay cosas que pasan que no las entendemos, porque son fenómenos evolutivos que van cambiando y te meten, vamos, no se lo cree nadie, ni ellos mismos, pero tienen que dar una explicación a lo inexplicable, a lo que no pueden entender, le dan la explicación en la evolución. El hombre mono, casualidad ciega, o el Big Bang, no, o ya a última instancia, es que de otros planetas vienen aquí y hacen operaciones tal de ensayos, porque, bueno, no han entendido nada y en parte no quieren entenderlo tampoco, porque toda la historia de la humanidad es una farsa desde el punto de vista humano, entiéndame, es una farsa. No ha habido jamás el Big Bang de nada. El universo lleva ahí, nadie sabe, Dios sabe. Es una creación. En el Génesis es muy simple, escrito por Moisés. Te dice la primera palabra, el primer verso, en el Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, ya empezamos bien, que fue una creación, pero no una creación de, hágase el universo. No, no, eso costó, quién sabe, billones de años. Pero en ese tiempo, Dios, el creador, existía. Dios no tuvo un principio. No dice la Biblia, en el principio otro Dios creó a su Dios y luego... No, 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 no. Dios existió siempre. Luego esa fuerza, esa magnitud tan poderosa ha estado siempre. Luego ha creado cosas que la humanidad no puede entender. ¿Cómo puede entender el orden del universo? La gente no lo puede entender. ¿Cómo pueden entender dónde está el principio del universo? ¿Dónde está el fin? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo pueden entender la gente que Dios no tuvo un principio? No lo puede porque nosotros somos creaciones de Dios. Podemos entender que en un principio no existíamos, luego por, digamos, el apareamiento, la familia, los hijos, llegamos a existir. Y que tenemos un principio, pero que muchos no lo entienden, no tendremos un final. Es decir, mucha gente se muere, ¿no? El accidente es normal, pero no estamos hechos para esa muerte normal, porque las obras de Dios van a quedar para la eternidad. El universo, la tierra, las galaxias, los animales, para siempre. Dios no hace una obra de ensayo. No es decir, bueno, pues mira, voy a hacer esto y esto no me gusta, venga, este planeta sobra. No, no. Todas las obras de Dios van a quedar para siempre. Lo que pasa es que hay ciertos fenómenos que son largos de contar. El tiempo. ¿Qué es el tiempo? Bueno, para un humano, pues resumimos el tiempo, o sea, desde el punto de vista humano. Desde que sale el sol, a ver, la hora sale a la hora cero, y contamos las horas hasta que se pone el sol. 12 horas, 24 horas, la luna, las fases de la luna. Contamos el tiempo desde el punto de vista humano. Entonces Dios ha puesto como un reloj solar, un reloj lunar, para contar el tiempo desde el punto de vista humano. Tiempos para descansar, tiempos para trabajar, tiempos para procrearse, tiempos para dormir. Hay tiempo desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios, porque para Dios el tiempo no existe. Piensen en esto, somos la creación, el universo de Dios, pero para Dios no existe. Hay un texto, quiero leer siempre, me apoyo siempre en la Biblia, porque ahí tienes todas las respuestas si las quieres buscar. Y si las encuentras y no las crees, es tu problema. Por eso la gente quiere buscar una explicación que no puede entender. Por ejemplo, en la Biblia, en 2 de Pedro 3:8, ¿qué dice? Referente, es una de las muchas pistas del tiempo, desde el punto de vista de Dios. La segunda carta del apóstol Pedro, un apóstol de Jesucristo, escribió 2 cartas, la segunda, capítulo 3, versículo 8, dice, sin embargo, escribe Pedro, no vayan a dejar que este hecho en particular se le escape. Amados, que un día para Jehová Dios, como 1000 años, y 1000 años como un día. O sea, un día para Dios es para nosotros 1000 años. 1000 años literales, días, semanas, meses, años. Es increíble, pero eso es la verdad. Dios no es un humano. Dios no tiene que estar pendiente de cuándo sale el sol. Dios no duerme, no descansa, no tiene que trabajar. Ya está el universo hecho, ya está toda la obra hecha.
Dios no tiene que comer, dormir, descansar, enfermar, envejecer. De eso, como no lo entiende la gente, pues la gente ve que han pintado las religiones estas, las liturgias y el misticismo, y piensan a Dios como alguien muy anciano, sentado en un toro, con una barba blanca y cansino, con una corona y envejecido. ¿Qué tontería es esa? Dios no tiene una forma. Dios no es un humano, ha hecho humanos, como ha hecho tigres, ha hecho elefantes, ha hecho panteras, ha hecho cocodrilos, ha hecho águilas, ha hecho obras. Y hizo al hombre a la imagen y semejanza de Dios. No es que Dios sea un hombre, es que la cualidad que tenemos los humanos es de tener una mente capaz de controlar, dirigir y cuidar de toda la creación que ha hecho Dios en la tierra y fuera de la tierra. O sea, estamos con una capacidad que no tienen los animales. Los animales son inteligentes instintivamente. O sea, Dios les ha dado los animales, aves, peces, tigres, elefantes, lo que quiera, o lobos, la capacidad de crear criaturas, aparearse, tener hijos, cuidar de los hijos, sea el animal que sea, hacer cuevas, hacer nidos, para cuidar de sus criaturas. Le ha dado capacidad instintiva para hacer cosas y cuidar de sus propias familias. Como al humano nos ha dado también capacidad para cuidar de nuestros hijos, de tal, cuidar de la familia, trabajar, inventar, leer, escribir, hacer cosas que los demás no pueden hacer. No piense que un león, una pantera puede hacer un avión o un helicóptero o una casa. Hacen sus cuevas, pero aprovechando de la naturaleza, algunas zonas selváticas, lo que sea. Pero nosotros tenemos la capacidad de entender que hay un creador, que hay una creación y que tiene todo un sentido. Lo que no entendemos, y digo tocando este tema, es de qué pasa con el tiempo. ¿Qué pasa con el tiempo? Dios ha creado el tiempo. Es como si Dios crea un reloj, hay muchas formas de relojes, por temperatura, por zonas solares, por magnetismo, lo que quiera. Dios ha creado un sol para la humanidad, para que la humanidad tengamos un tiempo a controlar. 24 horas al día, 365 días al año, cosas así. 30 días al mes, un tiempo para nosotros, pero no para Dios. Y Dios tiene otro tiempo. Ahora venimos viajeros del tiempo. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Esto es que juega Dios? No, 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 no. Dios no juega con nada, sino hay ciertos eventos que están sucediendo en esta época moderna, en otros tiempos, para que tengamos un conocimiento amplio de que el tiempo, y estas son fórmulas matemáticas de Einstein, Nikola Tesla y otros, el tiempo no es como pensamos nosotros, que es relativo. El tiempo no, nosotros contamos días, semanas, años, vejez, muerte, no. Dios no muere, Dios no cuenta el tiempo. Dios no para un día da igual, como dice aquí Pedro, 1000 años. Para nosotros 1000 años, y él un día, y en otro texto dice un día que ya ha pasado. O sea, como no hubiera pasado nada, un instante, ¡pum! No podemos entender la obra de Dios. ¿Y qué pasa? ¿Por qué desaparece? Pues sencillamente voy a decirlo de una manera desde mi punto de vista humano, aunque Dios, ya digo, son otros términos. Un experimento, en varias épocas del año, he dicho algunos de los eventos, de aviones que han desaparecido, pero que no están muertos la gente de los aviones, de la Bermuda. Submarinos que no están muertos. Las Torres Gemelas que no están muertos. ¿Y dónde están los pilotos de las 4 aviones? O sea, dos en las Torres Gemelas, uno en el Pentágono, otro aterrizó y desapareció el avión. ¿Dónde están los aviones, los pasajeros? ¿Creen que están muertos? El caso que les comenté al principio, tomando como ejemplo un caso de aquel vuelo desde México a Acapulco, 1955 al 100, tuvo varios años, pero fue un instante. Al 1992, pues fue un experimento. Pero a aquellos pasajeros no le pasó nada. Simplemente fue un experimento para demostrar a nosotros que el tiempo es relativo. Que el tiempo, cuando Dios ha dicho que habrá vida eterna, es que son un experimento que para Dios el tiempo no cuenta. Que Dios puede cambiarle a los tiempos. Se acabó. Que para Dios, y he puesto hay muchos ejemplos en la Biblia, por ejemplo, el Salmo 94. Quiero leer siempre de la Biblia. Para que digan, no, se me ha ocurrido a mí, no. Salmo 94 que habla una vez más del tiempo. Porque 1000 años, escribió un salmista, que el Salmo 94, porque 1000 años son a tus ojos, habla de Dios,
solo como un día de ayer cuando ha pasado y como una vigilia durante la noche. Para Dios, 1000 años, lo repito esto, el tiempo es como nosotros, un día ya pasado. Como decir, pues un tiempo de 1000 años es como ayer, para nosotros. No contamos ayer, contamos hoy o mañana, pero para Dios ha pasado 1000 años. Luego, entonces, estas desapariciones son experimentos para que nosotros, los humanos, aprendamos el poder de Dios en cuanto a la humanidad. Y ahora diré al final por qué. Para que aprendamos la realidad del tiempo y la esperanza que Dios ha dicho, y ya lo veréis en la Biblia, lo dice, de que el tiempo para nosotros será para la eternidad. Y entonces aprendemos con experiencia, porque podría ser todos los días, pero Dios ha previsto experiencias que pasan una y otra vez de gente que desaparece y esto, y te demuestran luego, como el caso, he dicho uno de los muchos casos, este vuelo de México a Venezuela, perdón, a Acapulco, de que estuvieron varios años, pero para ellos había pasado nada, quizás una hora de vuelo de México a Acapulco, no, una hora y media, y para la humanidad había pasado pues varios años, muchos años, hasta 1992, del 55, un montón. Los parientes y tal, los hijos, algunos parientes habían muerto, otros habían nacido, otros, los niños que dejaron más grandes se casaron. Pero eso es una experiencia que demostramos que el tiempo para nosotros es relativo. Como dicen las matemáticas de Einstein y Nikola Tesla, el tiempo es relativo, que se podemos pasar la barrera del tiempo, que el tiempo es una medida que nosotros, y hay experimentos de pasar al pasado o al futuro. Entonces quiero algunas pruebas más en la Biblia de que el tiempo es relativo. Y ya veréis por qué. Por ejemplo, voy a poner un texto y por eso me apoyo en la Biblia siempre. Ahí están todas las claves. Hay personajes bíblicos muy impresionantes, sobre todo Moisés, que Dios mandó, ya saben la historia de Moisés, hacia Egipto, le mandó allí para liberar de orden de Dios, de Jehová Dios, a todo el pueblo de Israel que estaba de esclavo 400 años, que lo estaban castigando, apaleando, matándolo, y para trabajar de esclavos, con desprecio y odio, y que Dios haría posible destruir todo Egipto con plagas y liberar a todo el pueblo de Dios. Pero fíjese el detalle, en aquello sucedió, la Biblia, en el Éxodo, segundo libro de Génesis, escrito mismo por Moisés, el Éxodo, léanlo, y verá qué pasó en el monte Sinaí, en la zarza ardiente, Dios habla con Moisés, vete a Egipto, al faraón. Entonces le dices que suelte, libre, a todos los que eran millones, 2 millones y pico, 400 años, por si estuvieron allí, de esclavos. Los querían que los niños de los judíos que los tiraran al río, al Nilo, venga, que no querían más esclavos, que se murieran todos, con un desprecio al pueblo de Israel. Entonces Dios le dijo, a estas plagas le vendrán, de peste, de sangre, de rana, de piojo, de muerte, de los primogénitos muertos, bueno, fatal, destruyó todo Egipto, quedó una ruina, escombros, cadáveres por todos sitios, y se liberó. Luego abrió el Mar Rojo y el faraón y todos los militares egipcios ahogados, muertos. Entonces, Moisés vivió en aquel tiempo, en Éxodo, muchos siglos, muchos, antes de Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo muchos años después, bueno, casi 1000 años después, apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, que ya había vivido o creado no en la tierra, sino en los cielos. Jesucristo era, digamos, la primera creación que hizo Dios. Dios creó ángeles, no creó humanos en los cielos. Los cielos no es como han pintado religiones místicas con angelitos, con alas y una arpita y una coronita y nubes de algodón. Eso es una estupidez. El cielo es una dimensión, como digamos la dimensión de energía. Y los ángeles no pueden hacerse un cuerpo, pero no tienen un cuerpo humano. Es una forma enérgica, inteligente, que puede pasar las barreras del tiempo y lo que sea. Bueno, pues Moisés y otro profeta interesante, lo digo porque me apoyo en la Biblia para que vean que hay cosas que mucha gente dice, yo conozco la Biblia, pero a lo mejor no la ha leído, realmente no la ha leído. Pero yo leo, por ejemplo, detalles que quizás de pasada han leído algunos y no la han entendido. Eso pasa frecuentemente. Vamos a ver
Otro texto muy interesante, Segunda de Reyes 2:11. Fíjese el detalle. Esto lo habrán leído, pero a lo mejor generalmente poca gente cuando lee la Biblia queda estudiando, pensativo, lo que ha leído. No, bla, 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 como si fuera un libro, como en religión está un catecismo, un misal de oraciones, ¿no? La Biblia es para profundizar, que es el libro de Dios, la creación de Dios, la creación de los pueblos, el diluvio de Noé, para pensar por qué vino aquello y qué relación tiene con nosotros en este tiempo. En la Segunda Reyes, capítulo 2, versículo 11. ¿Qué pasó en aquel tiempo? Vamos a ver. Veréis. Ahora. Me cuesta a veces encontrar los textos, pero los encuentro al final. Aquí, ven. Segunda de Reyes 2:11. Pasó un detalle interesante, léanlo. En la Segunda de Reyes había dos profetas muy interesantes. Los israelitas ya establecidos en la tierra prometida, ¿no? Pues tenían profetas que Dios mandaba, que era para corregir al pueblo de Israel, porque siempre se rebelaban contra las leyes de Dios, contra las leyes que había escrito Moisés, de orden en las tablas de la ley, siempre se metían en conflictos, inmoralidad o desobediencia, adorando estatuas y muñecos, idolatría, y Dios tenía que corregir a los israelitas, mandaba a los profetas, porque sin la ayuda de Dios los pueblos de las naciones que rodeaban a Israel los destruirían a todos los israelitas, y muchas veces intentaron acabar con todo el pueblo, tanto como Egipto, después también. Y Dios mandaba profetas para que en el orden de Dios le, digamos, reprendieran al pueblo de Dios. Hablaran al pueblo, que vea, esto que estáis haciendo está mal. No tenéis que idolatrar muñecos, estatuas. Si Dios ha castigado a los hebreos, a los egipcios, a los filisteos, a los cananeos, a los asirios, ha castigado, los ha destruido por esta razón, adorar muñecos, estatuas. Dios no tiene una forma de muñeco ni de nada. Y no hacían caso y tenía que corregirlo esta vez. Y mandaba a los profetas. Y me acuerdo que hay un detalle interesante, que era, ¿cuántos lo han leído? O no lo han leído, no lo creen, yo qué sé. Pero las religiones generalmente, y sobre todo en el Vaticano, hasta el día de hoy, que han enseñado oraciones, misas, a la diosa de los cielos, reina madre, el fuego del infierno. O sea que Dios, le han puesto a Dios como que Dios manda a gente que los demonios los quemen eternamente. Pero que si pagas funeral, entonces Dios se compadece y los queman pocos años. O sea, esas bestialidades no son de la Biblia, ¿verdad? No tienen que ver con idolatrar a muñecos, estatuas, idolatrar a muertos, idolatrar. Son esas, por eso el final, ya lo veréis en su día, aparte de esto, de esas religiones, cómo van a acabar pronto. Se denomina en la Biblia a estas religiones que han hecho tanta atrocidad y han quemado a tanta gente viva, inocente. Babilonia la Grande, la gran ramera. En 2 Reyes capítulo 2, versículo 11 dice, este detalle, presten atención. Y aconteció que mientras ellos iban, Elías y Eliseo, que iban dos de dos, los profetas siempre predicando a la gente en casa, dos en dos, para no ir uno solo, aburrido, dos, hablaban entre ellos y llamaban a los pueblos, llevaban a las casas, buenos días, mire, somos los profetas, tal, Dios ha dicho, y llamaban a escritos, que no hagáis esto porque Dios os va a castigar si lo hacéis. Hablaban con la gente, corrigiéndola, para que cambiaran su posición. Segunda Reyes 2:11 dice, aconteció que mientras ellos iban andando, Elías y Eliseo, hablando al andar, pues mire, un carro de guerra de fuego y caballos de fuego, y estos procedieron a hacer una separación entre los dos, y Elías, ojo, presta atención, y Elías fue ascendido a los cielos en la tempestad del viento. Se montó en un carro de fuego y desapareció. Y la gente muchas veces dice, bueno, ¿y dónde fue Elías? Fue a otro sitio, fue al cielo, con un carro de fuego. Vamos a ponerlo en términos muy digamos, modernos. No un ovni, en un reactor, tal. Algo así. Pero ¿dónde fue Elías? ¿Y dónde fue Moisés? Porque dice la Biblia también, si miran en la Biblia, en el Pentateuco, que Moisés murió, pero no le encontraron el cadáver nunca. Moisés. Que todos entran a la tierra prometida, pero no Moisés. Y no es que era malo, sino que Dios dijo que no entrara él. Y dice que lo enterró en algún sitio, no lo encontraron jamás. Y el pueblo entró. Pero Moisés había sido escogido como guía, como el digamos,
el profeta de parte de Dios para el pueblo de Dios, el que habló con Faraón, el que abrió el mar rojo, tal. Bueno, pero Moisés desapareció. Dice que lo enterraron, pero no apareció nunca más. Y Elías desapareció también. Un carro de fuego lo llevó. Eso fueron muchos, más de 1000 años antes de Jesucristo, ¿verdad? Pero ahora dése cuenta otro detalle. Lo digo para que veas como ves la Biblia, son mensajes que si tú los lees y los meditas, dices, vas entendiendo el tema que estoy diciendo. La barrera del tiempo. Los científicos más modernos, Albert Einstein y Nikola Tesla, son fenómenos. Siempre han escrito fórmulas y se ha comprobado que es posible pasar la barrera del tiempo. En el experimento de Filadelfia, en 1943, con un detector de la manía, lo hicieron. Pero como es alto secreto, no lo dice. Lo hicieron. La barrera del tiempo, pasar un destructor y la marina fuera. Aparecer en otra ciudad, en otro sitio, en otro tiempo. Bueno, pero aquí el detalle de Moisés y Elías. ¿Qué pasó con Moisés? Ya no apareció más. Pero fíjese el detalle, es la Biblia, el libro de Dios. En el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 1 y 2. Dese cuenta el detalle. 1, 2, bien, y 3. 3 versículos. Mateo, escrito por un apóstol jesuita llamado Mateo, capítulo 17, versículo 1 al 3. ¿Qué dice aquí? Habían pasado más de 1000 años después de Moisés, y Elías mucho más. Pero aquí dice algo interesante. 6 días después, escribe Mateo, Jesús tomó consigo a Pedro y a Santiago y Juan, su hermano. Jesús tenía varios hermanos y algunas hermanas. María no estuvo virgen antes de parto, después de parto. Esas tonterías no son bíblicas. Y María tuvo muchos hijos. Sí, varios hermanos, que algunos se hicieron discípulos de Jesucristo. A Pedro, Santiago y Juan, su hermano, y los llevó a una montaña encumbrada donde estuvieron solos. Ahora presten atención. Y fue, habla de Jesucristo, ¿no? Y fue transfigurado, desapareció, delante de ellos, y su rostro resplandeciente como el sol, y sus prendas de vestir exteriores se hicieron esplendorosas como la luz. Y ahora presten, ¿qué dice? Y miren, se les aparecieron a Jesucristo, Moisés y Elías, y conversaban con él. 1000 años después, Moisés y Elías, que habían desaparecido, estaban con Jesucristo. ¿Ven? Otro detalle de la barrera del tiempo. Sería absurdo, ¿no? Moisés tendría entonces 1000 y pico de años, casi 2000. Y Elías también, pero estaban allí. ¿Dónde fue a parar Elías con esa nave? ¿Y Moisés? ¿Dónde fue a parar? Desapareció. No lo encontraron nunca. Ahí estaba con Jesucristo hablando. Otro detalle más, para que se den cuenta, son detalles bíblicos, hay muchos más, de cómo la barrera del tiempo es un hecho preparado para nosotros, para el punto que les comentaré seguidamente dentro de un momento. Es una preparación, es una fase para que veamos el poder de Dios, para que aprendamos que para Dios no existe el tiempo como existe para nosotros. El tiempo es relativo, para Dios no hay tiempo. Hoy, como dice la Biblia, un 1000 años es como un día que ha pasado para nosotros. No es tiempo, 1000 años. Y para nosotros 1000 años, fíjate, ¿quién vive 1000 años hoy? Hoy, ninguno. En el futuro viviremos más de 1000 y 1000 millones también. Pues un detalle más interesante son, por ejemplo, el libro de Jueces. Presten atención ahora. Es otro detalle con el tiempo, y ciertos personajes dentro de la barrera del tiempo. Dice Jueces, en el capítulo 18, versículo 7, si no me equivoco. 18, 7, sí. Presten atención. ¿Qué dice? Es la Biblia, el libro de Dios. No lo he escrito yo, ¿no? 18, 7 dice, por consiguiente, Josué mandó espías cuando ya entraron a la tierra prometida. Moisés no entró, se quedó, desapareció. Josué, que era el ayudante de Moisés, se quedó como jefe de todos los israelitas, como líder, entró en la tierra prometida, pero mandó espías. Le dijo hacer planos de toda aquella tierra, que había gente allí, pero era preparada para que el pueblo de Israel lo invadiera y viviera allí para siempre. Dice, hacer planos de todo lo que hay ahí, ver lo que hay, y no venir, no lo contáis. Mandó varios espías. Y cuando volvieron, este relato les relató los espías. En Jueces, capítulo 18, versículo 7, dice,
Y por consiguiente, los 5 hombres, los espías, ¿no?, siguieron adelante y llegaron a Lais, una zona que había de la tierra prometida, ¿no?, para inspeccionar aquello, hacer planos, le dijo que hagan. Y vieron que la gente que estaba en ella moraba confiada en sí misma, en Lais, conforme a la costumbre de los sidonios, tranquila y sin recelos, sin miedos. Y no había ningún conquistador opresivo que anduviera molestando a cosa alguna en el país, mientras ellos se hallaban muy lejos de los sidonios. Y ahora presten, ¿y qué dice al final de esta gente que estaba muy bien, tranquila, feliz? Y no tenían nada que ver con la humanidad. Detalle, vieron gente, vivían bien, en la tierra prometida, que eran todas aquellas zonas que habían huido de la liberación de los israelitas y que iban a ayudar. Dios los iba a llevar a aquella tierra y dársela a todos los israelitas, que había mucha gente de todos los países, pero estaban tranquilos. Gente que no tenía nada que ver con la humanidad. Estaban allí preparados y sabían que los israelitas iban a invadir aquella tierra por la orden de Dios y ocuparla, la tierra prometida. En el 18 sigue diciéndolo. Capítulo 28, aún sigue. Después le relata todo aquello, que hicieron plano, que vieron una gente, que alguna gente era muy alta, muy bien, esbelta, y tal, etcétera. ¿De qué había? Pero que no le hicieron nada. Estuvieron allí con ellos, lo vieron, lo observaron y fueron a darle testimonio a Josué. Y dando el testimonio sigue diciendo al final el relato de estos espías. Y no hubo libertador porque estaba lejos de ellos. Y ellos no tenían nada que ver en absoluto con la humanidad. O sea, vieron gente, y lo repite 2 veces, que no tenían nada que ver con la humanidad, que no eran humanos, que no tenían que ver con la gente común, pero que estaban tranquilos, bien, seguros, en la tierra. Los estaban esperando a los israelitas, aquella gente, en aquella zona, porque sabían que los israelitas iban a venir y que iban a invadir aquella zona, empezando por Jericó y otros, y quedarse para siempre en ella. Es un detalle que la gente habrá leído 1000 veces. ¿Y esto qué tiene que ver con...? Había gente que no eran de los humanos de aquel tiempo. Comprende, viajeros del tiempo en el pasado. Moisés también desapareció, pero volvió a aparecer 1000 años después. Elías, el profeta, se oyó una nave y apareció con Jesucristo hablando con él. Y 1000 casos más que puedes hallar en las Escrituras. Estos viajes de la vara del tiempo son preparativos para que nosotros, los humanos, sepamos que el tiempo es relativo. Todos los humanos, lo digo con mis palabras siempre, y siempre procuro ver desde el punto de vista bíblico qué dice la Biblia, ¿no? Lo digo porque no quiero contar que esté contando una historia. Siempre digo lo que dice la Biblia, sobre el tema que sea. Y la Biblia lo dice. O sea, es como dije, mira, esto dice el libro de Dios. Yo lo leo lo que está escrito, que lo podéis leer. La Biblia es el libro más traducido en más idiomas del mundo. O sea, en cualquier sitio de cualquier país lo puedes ver. Pero otro detalle más interesante. Y ahora viene con el asunto del tiempo. Gente que ha desaparecido hace miles de años. ¿Qué pasaría si esos miles vuelven ahora? Ha habido ejemplos como el vuelo de México, Acapulco y tal, que se extrañaban los pasajeros. Pero Dios mío, ¿qué es esto? Y veían cosas y casas, ¿pero dónde estamos? Y veían que sus parientes, por ejemplo, los parientes de los viajeros, eran niños y cuando los volvieron a ver eran ancianos, los parientes, y habían visto que eran. Y ellos se quedaban iguales como estaban, no habían envejecido nada. Y se extrañaron. Esos relatos están en internet, están muchos de estos relatos de ese vuelo, léalo, vuelo de desaparecido desde México a Acapulco, en el año, me parece, 55, me parece. Pero verá que esos son, la gente no entiende, y es un ensayo para que veamos el poder de Dios, el tiempo es relativo, en que no estamos hechos para morir. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, no los hizo para morir. Sería un absurdo, una creación hecha a la imagen y semejanza de Dios, que se muera de viejo, de enfermo, de un accidente, de una epidemia, de una guerra. Eso no es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Dios no muere, no envejece. Como dice la Biblia, para Dios, 1000 años con mundial, que ha pasado ya. No es tiempo, no hay tiempo eterno, siempre igual, perfecto. Entonces nosotros estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. No es que seamos dioses,
La semejanza que tenemos no la tiene otro animal, porque nosotros tenemos la potencia de cuidar de toda la creación. Podemos cuidar de animales, de aves, de peces, de leones, de panteras. Podemos cuidar, alimentarlos, sostenerlos, tener una sujeción, cuidar, sanarlos, curarlos, lo que sea. Animales cuidan de su especie, de otras no. Y otra cosa interesante es que cuando Dios hizo los primeros seres humanos, Adán y Eva, no los hizo para morir. No tenían que morir. Tenían que vivir para siempre. El tiempo, la barrera del tiempo, no tenían que morir. Adán y Eva no le dijo, bueno, pues mira, eso de lo que podía pensar alguien, pues aquí si eres bueno y tal y haces lo que yo te digo, vas a vivir muy bien unos añitos y verás que tendrás una vejez muy buena y luego tranquilito tú, después de años... Un absurdo, ¿no? Dios no hace una creación tan maravillosa para que los humanos, animales se mueran, se envejezcan, se sufran enfermedades, los maten, los torturen. Esa fue una invasión diabólica de ángeles caídos que vinieron a la tierra y empezaron a hacer todo ese tipo de estragos. Porque lo dice en el Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4, que los ángeles caídos rebeldes vieron a las mujeres que Dios hizo en la tierra, bellas, todas muy buenas, y al hombre igual, ¿no? Que tenían deseos de tener ese acto sexual, relación sexual con esas mujeres, si ellos no son hombres, no son humanos, pero se hicieron un cuerpo humano, lo dice la Biblia, y tuvieron relación sexual, y tuvieron gigantes. Bueno, estos ángeles, un querubín rebelde a la cabeza, se llama Lucifer, se rebeló contra Dios y vinieron a la tierra. Son los promotores de la guerra, de las enfermedades, de la peste, del odio, del racismo, de los venenos, de las drogas, de la inmundicia sexual. Ellos son los que programaron todo esto en la tierra. Y ellos van a ser destruidos. ¿Y por qué digo esto de la barrera del tiempo? Porque vamos a vivir para siempre. Para siempre. Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, dice la Biblia, vino a la tierra, se hizo un humano, el Hijo de Dios, Jesucristo, para sacrificar su vida. Es como si dijera, mira, Dios mío, al Creador, a su Padre. Pues mira, Adán y Eva, esto lo han hecho. Es una pena que tantos millones de humanos van a nacer, son buena gente, van a morir, pobrecitos, no han hecho nada, muchos. Otros van a tener mala suerte, son criaturas bonitas y que en guerras y atrocidades que estos demonios han creído, van a morir igual. Otros van a nacer muertos ya, otros van a llegar a una vejez horrible que no pueden hacer nada y se ven impotentes. Voy a dar el pago. Y el pago era una vida perfecta. Como no había ningún humano perfecto, todos venimos de Adán y Eva, hemos llegado en verdad, que Cristo lo dio. Yo soy perfecto, yo me hago un hombre y pago. Fíjate, para Dios su propio Hijo, teniendo millones de ángeles. Yo lo doy. Doy un ejemplo, porque Dios da lo mejor de todo. Y la dio. Vino, se hizo un ser humano, ¿eh? A la edad de 30 años empezó a hablar con la gente del reino de Dios. Los judíos esperaban ese Mesías, no le reconocieron. Era él, el Mesías que vendría, que es Salvador del mundo, el Salvador del pueblo de Dios. Tal. Todo esto, ¿a qué concluye? A que la vida pronto será para siempre, eterna, en que el tiempo no pasará. Y en realidad no es porque no vaya a pasar la luna y el sol, no, en que siempre nos mantendremos jóvenes, siempre fuertes, y siempre capaces, y siempre creativos, y siempre felices. ¿Y qué pasa con los miles de millones que han muerto? Desde Adán y Eva, muertos. Que conste que Adán y Eva, dice la Biblia que Adán, después de comer de un árbol que Dios le dijo que no, incitado por este demonio, este ángel caído, Lucifer, Adán y Eva los echó del Edén. Recuerden este texto. Entonces Dios le dijo, de ahora en adelante, por haber desobedecido, vete del Edén. Pusieron ángeles cuidando esos árboles. Y ahora en adelante, le dijo Adán, de ahora en adelante comerás pan con el sudor de tu frente. Y volverás al suelo, porque del polvo te hice y al polvo volverás. ¿Verdad? Eso dice. Pero saben que Adán, en el Génesis, cuando dice aquella zona, los echó del Edén, que trabajara allá en adelante y va a sudar para comer. Vivió, todavía Adán vivió 950 años. Porque si no hubiera desobedecido a Dios, Adán hubiera vivido hasta hoy y para la eternidad. Nosotros, los humanos, viviremos para la eternidad. Tenemos que hacer lo correcto. Y los que han muerto, miles de millones. La Biblia dice lo siguiente, Jesucristo resucitó gente, a Lázaro y a muchos otros.
Antes de Jesucristo, los profetas, Elías y Eliseo, resucitaron niños. A montón. Los apóstoles de Jesucristo, después de Jesucristo, resucitaron gente. Era común. Un apóstol Pedro dice en un texto en la Biblia que resucitó una cristiana muy buena, que se llamaba Dorcas, que era muy caritativa, hacía cosas para los pobres y eso. Y estaba muerta, la resucitó. Y Lázaro, Jesucristo, un amigo de Jesús, le resucitó. Llevaba 4 días, olía mal, estaba muerto en una cueva. Le habían metido las hermanas, llorando de pena. Lo resucitó y volvió a estar vivo y siempre. El apóstol Pablo, que era un tío fantástico, el mejor apóstol, un fanatismo, el hombre, una simpatía. También vio un niño que estaba, Pablo hablaba con entusiasmo, ¿no? Siempre de noche hablaba con la gente, el reino de Dios viene y ya la vida, por tal. Hablaba con entusiasmo, la gente encantada de oír y cuidaba curaba a toda la gente que podía, Pablo, como Jesucristo lo hizo, y resucitaba a muertos. Dice que un chico joven que estaba oyendo a Pablo, un jovencito, estaba de la noche entusiasta, el hombre hablaba con un montón de gente, y esto va a venir pronto, y ya Satanás será destruido, y veréis que pronto ni guerra, ni nada, ni dictadores, el reino de Dios viene, y la gente, los animales, y entonces la gente entusiasta al ver a ese hombre con esa pasión, Pablo, un fuego en el corazón. Tengo un niño que estaba en una ventana oyendo a Pablo, era pequeñito, estaba de noche, ya se cansó, ¡boom! Y cayó por la ventana al patio. Se llama Utico. Entonces dice que todos, ay, pobre niño, hombre. Y dice, ¿qué ha pasado? Se ha caído el niño, se ha quedado dormido. Y bajó corriendo al patio, ay, Dios mío, que ha muerto. Los padres, no, Pablo, tranquilo, está dormido, venga. Y cogió, estaba muerto, le cogió la manita al niño, Utico, venga, levántate, despierta. Ahora, venga. Y resucitó. Entonces la resurrección, Jesucristo lo hizo con varias gente. Los apóstoles lo hicieron también. Los profetas lo hicieron. Y Jesucristo ha prometido que todos los que han muerto, todos, volverán a resucitarlos. A todos. Pero, fíjate, dirá la gente, a que los que son buenos y los que son malos. No, a todos. En el apóstol Juan, en el capítulo 5, versículo 28-29, dice, no se maravillen de esto, porque viene la hora en que todos, eso habló de miles de millones, de Daniel, fíjese, todos los que están en las tumbas conmemorativas, o sea, todos los que han muerto, dice, oirán su voz, la de Jesucristo, que dirá, resucitar, y saldrán los que hicieron cosas buenas a una resurrección de vida, los que practicaron cosas viles a una resurrección de juicio. Todos volverán a la vida. Lo dice la Biblia. No, bueno, sí, el que paga funerales, como dice la Iglesia, la explotación, eso. Fíjese que la religión católica del Vaticano, que por cierto ahora está haciendo amistades con la religión ortodoxa rusa, también ha hecho amistades con los musulmanes, dice que ahora el Corán es lo que cuenta, dice el Vaticano, o sea que ahora tiene que ser islamista, o sea, una barbarie tras otra, y decir que Dios ha enseñado que Dios tiene infiernos con demonios que queman a la gente cuando va tal y los torturan eternamente. Poner a Dios, que es el jefe de los demonios, y que Dios, como un sadismo, manda a los demonios que se entretengan en torturar hombres, mujeres, niños. Esa es la enseñanza católica. O sea, pero si pagas funerales, te van a quemar menos. ¿Se dan cuenta la estafa mundial que ha habido durante toda la historia? El que la gente no ha conocido nada de nada, el que la gente ha sido objeto. ¿Cuánta gente, y digo el Vaticano como otro, cuánta gente el Vaticano, la Inquisición no quemó vivos? Niños, mujeres, hombres, millones. En Europa, las cruzadas, millones. La Inquisición en Europa, millones. Plazas enteras de la gente. En Sudamérica indígena, millones, robándoles todo. Millones quemados vivos. Decían que eran herejes, que eso no eran personas, venga. Lo van a pagar. Y llega este tiempo en que será el Vaticano y todas sus grandes masas de dinero y de fortuna será expoliado y se resarcirá a todas las personas. Claro, están vivos, están muertos, los que han muerto quemados, pero volverán en la resurrección todos los que murieron, los que quemaron y los que no quemaron. Y el Vaticano pagará, resarcirá a sus parientes, despojados de todo, porque a los que la Inquisición los torturaba primero con fuego, les sacaban los ojos, las mujeres metían por la vagina hierros candentes con fuego, les cortaban el pene, o sea, metían a monstruos de verdugo, los más monstruos de esos, con el capuchón de estos perturbados mentales, y los daban, no, venga, torturarlo, venga, hasta que canten. Y ya la gente, sin haber hecho nada, dice, sí, yo he hecho el mal, yo adoro al diablo y todo. Sí, venga, para tener una juez, venga, ha dicho que adora al diablo. Y le quemaban delante a todo el mundo, a él y a su familia. Eso es la religión.
Eso es la esperanza del reino de Dios. Eso es el Dios de amor que muestra la vida. Jesucristo, y eso es Jesucristo cuando entraba en el templo y veía a estos clérigos, a los fariseos, comerciando y ganando dinero y fortuna, haciendo negocios. ¿Qué hacía Jesucristo? Hacía un vergajo de cuerda y se ponía vergajazo en la espalda y patada en el culo y volcaba esas mesas de los negociantes. Y decía Jesucristo, la casa de mi padre es casa de oración y no cueva de ladrones, hijos de Satanás, prole de víbora. Eso es lo que han hecho. Y eso ha hecho que mucha gente no entienda lo que está pasando. Y que cuando hay estos fenómenos, no entienda que son ensayos, porque cuando vengan los muertos, volverán todos, y de justo como injusto. Los justos a vida eterna, los que hicieron cosas malas, volverán. Por el sacrificio de Cristo, que vuelvan todos. Pero se les da una oportunidad a los malvados. Y ya has hecho el mal, has hecho esto, habrá juicios, no juicios de jueces, no. Habrá ensayos, habrá asambleas pequeñas. Bueno, mira, habéis venido, os explicarán que estáis de nuevo en la vida, en la tierra, que habéis estado muertos como dormidos, no os sabéis, y que ahora vais a tener una oportunidad. No hacer lo malvado que habéis hecho, porque muchos de vosotros habéis sido asesinos, sádicos, violadores, y mostrar que vais a hacer lo correcto y que vais a seguir las leyes divinas y vais a hacer en paz con vuestros semejantes, en paz con los animales. Y si hacéis esto, en breve se os dará la libertad completa. Es decir, no tendréis más proceso de nada para vivir para siempre, porque estamos hechos para vivir para siempre. Así que la barrera del tiempo es como, digamos, desde el punto de vista, un ensayo, para que demos cuenta todos que el tiempo es relativo. Que el tiempo es un fenómeno, obviamente, que es como decir primavera, verano, otoño, invierno, son diferentes épocas. Una vez llueve, otra vez hace mucho sol, otra vez crecen las plantas, otra vez, pues no sé, hay un verano caluroso. Es el tiempo, diferente. Y nosotros estamos hechos para vivir para siempre. Luego entonces, cuando vuelvan los muertos, que este es el detalle del tema, muchos a lo mejor vendrán, que se han muerto hace miles de años, en el tiempo de los romanos, en el tiempo de los egipcios, pues cuando vean las calles, las casas, y se tendrá que explicar, nosotros lo explicaremos, los que lo vivamos. Mira, no os asustéis, mira que esto ha pasado, serán enseñarles. Mira, que habéis estado muertos por tal tiempo, ¿verdad? Sí, y tú tienes, y se le dará una documentación, se le da unas casas, una vivienda, y ahora no hagáis mal de idolatría, ni de cuentos chinos, ni asesinato, ni satanismo, ni historia. Ahora, hacer las cosas bien, ser un buen ciudadano, cuidar de la familia, tener buenos vecinos, y vais a vivir siempre sano, joven y fuerte. No hagáis nada mal, porque se os da una oportunidad. Y si hacéis de nuevo las locuras que habéis hecho en el tiempo donde Satanás gobernaba el mundo, desaparecéis en el tiempo para siempre. Y creo que ya es suficiente para que la gente diga, no, lo que digas, pues a vivir, hacer vuestras casas, viajar por ahí, inventar cosas, pintar, casaros, tener hijos, no envejecer nunca más y no morir nunca más. Es la obra de Dios. Por eso mucha gente puede entender ahora, cuando digo estos relatos, que los viajes en la barrera del tiempo son ensayos, como Jesucristo ensayó curando ¿qué? A todas las enfermedades, dice la Biblia, curó todos los enfermos, resucitó a los muertos, alimentó masas de gente milagrosamente, unos panes y unos peces, miles de comer. Un ensayo para que demostremos que en el futuro, bajo este reino, el reino de Dios que pedimos en el Padre Nuestro, cristiano genuino, Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando se venga al reino de Dios, la voluntad es que la gente se muera, es que la gente vaya a la guerra, es que la gente haya el ricachón y el que se muere de hambre, no habrá más de eso. Es que habrá enfermedades, ninguna más. Porque igual que Cristo curó todas las enfermedades, resucitó todos los muertos, alimentó masa de gente, eso lo hará, lo hizo con miles, lo hará con millones, miles de millones. Y no habrá más muertes, ni más enfermedad, ni más dolor, ni más lágrimas, sino que es un ensayo. Es como, por ejemplo, como un enfermo que estuviera muy canceroso o lo que sea, y le diga, vamos a curarte, no te preocupes, no tengas miedo. Y entonces le diga, es que estoy tal, y no te preocupes, mira, ahora cuando te hagamos la operación vas a tener unos días de terapia, ¿no? Para que tú no andes rápido, no tal, sino vas a estar una masajista, va a estar una serie de unas duchas tranquilas de agua calentita, y vas a hacer un poquito de natación. Es un ensayo para cuando ya estés pues, científicamente curado, quirúrgicamente hagas esta terapia pequeña a casa, venga a trabajar,
a vivir y olvídate de la enfermedad. Y esto son ensayos para que sepamos que el tiempo es relativo y que el futuro será mejor de lo que te puedes imaginar y que la muerte, las enfermedades, los dolores no serán mal. Y es posible, muy posible, que en el futuro la verdad el tiempo se utiliza para vacaciones. Y qué maravilloso será que la humanidad, que volveremos a hablar una sola lengua, digamos, oye, voy a hacer un viajecito a ver a Moisés en Egipto. Oye, pues va. Y viajen la verdad del tiempo hacia Moisés. Y ver a Moisés. Y ver a los profetas. Y ver a Jesucristo. Vamos a viajar en Jerusalén cuando resucitó a Lázaro. Y viajó un montón. Gente, turistas, pero bien educaditos, tranquilos. Mira a Jesús. Y cuántas. Será interesante, además, ir a Jesucristo y de emoción de verla y cómo resucitaba la gente, curaba todas las enfermedades. Porque en aquel tiempo nadie estará enfermo en la tierra. El tiempo en que podamos viajar, la verdad, el tiempo todo. Entonces será interesante y además simpático llegar a Jesucristo, Señor, Señor, perdona, y Jesucristo muy simpático, ameno, como era él. Aquí, ya, ¿de dónde venís? Pues mira, venimos de España o de no sé qué, o de Alemania, y hemos venido para verte a ti en este viaje. Ay, ¿cuánto venís? Oye, ¿estáis bien, felices? Sí, sí, señor, estamos bien, muy bien. Gracias, gracias a ti. Venga, así hacer las cosas bien, ¿eh? Sí. Señor, ¿podemos hacer una foto contigo? Claro, venga, ¿cuántos sois? Ven. Y será así. Y todos, venga, ponerlo. A ver, sonreír, venga, una foto. Una foto. A ver, una filmación. Ay, señor, gracias. Y dirás a Luis, a lo mejor, bueno, ahora estáis todos bien, ¿no? ¿Puedo ayudar en algo? No, no, no. ¿Estáis todos sanos? Sí, todos. ¿Felices? ¿Dónde vivís? En tal zona. Ah, ya, ya, ya. De Alemania, sí. Los bosques son muy bonitos, sí, sí. Ay, Señor, gracias a ti. Y ahora mis hijos y todos están muy bien, todos felices. Muy bien. Bueno, pues nada. Oye, pues una y ya esto a lo mejor, que eso será. Bueno, ¿cuántos habéis venido? Pues mira, hemos venido unos 300, porque en este viaje. Ah, ya, 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 lo he visto en otros sitios. Vienen más, ¿eh? Bueno, pues nada. ¿Habéis comido? Ay, señor, pues hemos traído aquí, no sé, unos embutidos y tal. Ah, venga, sentaros ahí, venga. A ver, ¿qué queréis comer? Ah, pues no, señor, ¿qué queréis comer? Venga, pues lo que tú digas. Bueno, ¿qué os parece? ¿Os gusta la paella? Sí, sí. O queréis que os haga, por ejemplo, no sé, a ver, ¿qué os gusta? Unos pescaditos, bien, tal, con unas patatitas y tal. Sí, 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 eso, eso. Venga, sentaros ahí, venga. ¿Tenéis un platito? Venga, prepararos. Venga, estad tranquilito, no os mováis. Porque dentro de unos minutos aparecerá un alimento y estará la gente esperando y emocionada. Va a hacer un milagro. Cuidado. Y con el plato todo el mundo y aparecen carne, carne y patatas y coliflores y garbanzos o lo que sea, o fideos, o trozos yo qué sé, una paella estupenda, un plato estupendo con pan bien calentito y tal, unos vasos de vino. ¡Ay, señor, gracias! Tal. Bueno, venga, bueno, ahora vais a volver de nuevo a vuestro país, ¿eh? A ver, bueno, vamos a contar esto, no lo van a creer. Venga, pues que lo crean. Venga, ya volveréis a vernos, ¿eh? Señor, gracias, un abrazo. Será emocionante ver a los apóstoles y ver a los profetas, ver a Moisés, ver a Abraham. Dios mío, verle y estar con él, hacerse foto con él, comer con él. O invitar a David, el rey David, a comer en tu casa, en la barrera del tiempo. Porque él viajará al futuro también. Y será impresionante en aquel tiempo. Y estos ejemplos que he dicho ahora son ejemplos en la Sagrada Escritura para que veáis que el tiempo es relativo. Y que todos estos viajes en la barrera del tiempo no son fantasías calenturientas, sino son demostración evidente de cosas que van a suceder por fe. La Biblia dice, como final, que es fe. Tener fe de que todo sucede, fe. En el libro a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice, fe es la expectativa, dice Pablo, escribe, ¿qué fe? ¿Qué significa? Yo tengo fe. Fe es la expectativa de demostraciones evidentes y de realidades, aunque no se contemplan. O sea, que tú tienes fe en que esto va a pasar, ten fe. Y pasa. Porque te demuestra. Porque tú tienes fe y tú pides en tu instinto, en tu deseo, que algo se realice y se realiza. Por eso los milagros se hacían con fe. Jesucristo los ponía las manos curados todos. Resucitaba a los muertos. Y alimentaba las masas de gente. Luego todos los problemas que hemos vivido ahora será historia pasada, que no será recordada nunca más. Y estos desaparecidos en la barrera del tiempo es una especie de enseñanza
para que veamos que el tiempo es relativo y que los que han desaparecido en la muerte, en la enfermedad, junto más a la gente que han desaparecido, no saben dónde han ido a parar, que han ido a parar a Marte, a la Bermuda o a la Luna, aparecerán también. Y serán gente siempre joven, fuerte y felices por toda la eternidad.